rol que uno ocupa puede tener una visión un poco más amplia específicamente de ese tema. En salud, en estos 10 años, nuestro país ha dado importantísimos avances, tanto en lo que es para nosotros lo principal, que es trabajar sobre las grandes determinantes que producen que la gente esté más sana o más enferma, y eso lo sabemos todos. Y en eso, bueno, estamos hablando de 5 millones de fuentes de trabajo, asignación universal por hijo, cloacas, agua, mejores condiciones de vida, en fin, todas las cosas que se hacen, no específicamente de las estructuras de salud, pero que inciden quizá y seguramente más en la salud de la población que lo que hacemos específicamente de las propias estructuras de salud. Yo siempre digo, hace 10, 12 años nosotros nuestro problema de nutrición principal era la desnutrición, y hoy nuestro principal problema es el sobrepeso y la obesidad. Digamos, hay que tomar este problema, digo, pero antes íbamos a buscar chicos que no comían y ahora tenemos que ver cómo hacemos para que comamos mejor. Todos estos son indicadores claros de que la sociedad argentina ha cambiado muchísimo por las políticas que llevaba adelante este proyecto nacional y popular. Entonces la primera cosa que sabemos es que cualquier proyecto sanitario que se quiera hacer depende del modelo económico, social y político que pretenda sostener y llevar adelante un pueblo. Existió Carrillo, y Carrillo fue quien fue porque tuvo un proyecto nacional y popular con Perón y Perón. Si no, Carrillo hubiese sido un excelente neurocirujano y no hubiese podido hacer nada de lo que tenía en su cabeza para hacer, pero que obviamente si no hubiese habido un proyecto político que le permitiera poner todos los recursos para que eso se pudiera realizar, no hubiese sido nada más que un muy buen neurocirujano. Y lo mismo en este periodo, ¿no es cierto?, de estos últimos 10 años. Con la diferencia, y yo siempre esto se lo digo a los compañeros, que Carrillo agarró desde el punto de vista de la salud casi en un cero, diría, ¿no? En donde no había ni ministerio de salud. Entonces había una estructura muy pobre, el Estado prácticamente no existía en términos de salud, se formó un departamento de sanidad para los inmigrantes, y un proyecto nacional y popular que pone al hombre como el principal sujeto de todo lo que se debe hacer, le pone todos los recursos y desarrolla todos esos 10 años maravillosos con planificación, más de 300 y pico de hospitales, centros de salud, etc. Entonces, diríamos parte de un cero. Hoy nosotros en Argentina, en este momento, no partimos de una situación neutra, partimos de una situación bastante negativa en lo que tiene que ver a nuestro sistema de salud, que ahora vamos a explicar después por qué, y que no se corrige solamente desde una política de salud específica de un Ministerio de Salud de la Nación, se corrige tomando en cuenta un montón de distorsiones y de situaciones que se han ido dando en el tiempo y que hay que ir corrigiendo. Volviendo al punto anterior, entonces en estos 10 años, además de todas esas grandes acciones que impactaron en la salud, desde el campo de la salud específica, bueno, hoy tenemos el esquema de vacunación más completo del mundo, 19 vacunas gratuitas, obligatorias. Tenemos logros muy importantes como que en general en nuestro país hay una cobertura generalizada para toda la población. Después vamos a ver si esa cobertura es la necesaria y suficiente, si es azarosa, si es predecible, si está bien organizada. Pero necesariamente acá no tenemos que comparar, y si nosotros nos comparamos con otros países de la región, obviamente, por algo hay tours todos los días de países hermanos que vienen a operarse, a tener sus hijos. Esta semana estábamos con el caso de un tipo de Chile que puede pasar, se tomó un avión, se vino a hacer tratamiento oncológico, que ya sería muy caro, y se volvió con todos sus medicamentos a Chile, digamos. A veces somos demasiado generosos, porque estas cosas, en realidad un tipo que tiene capacidad económica no tendría que usufructuar esto, ¿no? Pero bueno, somos un país que si nos comparamos con el resto, tenemos una situación sanitaria donde cualquier ciudadano mínimamente es atendido en un centro de salud cuando tiene un problema de salud.
También hemos avanzado muchísimo en patologías como por ejemplo las malformaciones congénitas. Hoy llevamos más de 6.700 cirugías de niños que antes poblaban nuestros hospitales. Estaban yo tenía en Algarra y me decían, no hay más de estos chicos, desaparecieron. Como tampoco tenemos más hepatitis, casos de hepatitis fulminante con necesidad de trasplante hepático, es decir, no hay más, desaparecieron. Es decir, ha habido en términos de salud, podría enumerar unas cuantas más, temas puntuales de avance, incluso nos distinguen de otros países, no solamente hermanos latinoamericanos, sino nos comparamos con algunos países como Estados Unidos y Norteamérica, que tienen el peor sistema sanitario del mundo, es más ineficiente, y donde hay 50 millones de personas que no tienen absolutamente acceso a la salud, pero ningún acceso a la salud. Pasa algo y te cae. ¿Esto quiere decir que nosotros estamos conformes con el sistema y el modelo sanitario que tenemos? No, en general porque los peronistas nunca estamos conformes, ¿no? Siempre decimos que el horizonte es un punto inmóvil solo para los que no caminan. Entonces nosotros siempre queremos caminar y ese horizonte se nos va corriendo, como decía Galeano. Esa utopía se va corriendo y siempre la vamos buscando, pero caminamos y vamos completando cosas. Entonces nosotros hoy venimos a darnos, digamos, a reflexionar nuevamente, juntándonos un grupo de compañeros sanitaristas de muchos años, militantes del sanitarismo. En broma, che, este parece el grupo de Yahoo, porque la verdad es que volvemos y repetimos las mismas cosas, decimos las... Y en realidad es porque hay problemáticas del sistema sanitario argentino, y ahora yo no voy a hablar de la salud, voy a hablar de un tema que tiene que ver mucho más acotado, que es el sistema de salud argentino. Es un sistema que tiene problemas, que tuvo grandes virtudes, que sigue teniendo grandes virtudes, pero que hay cosas que hay que corregir ineludiblemente. Nosotros tenemos, como ustedes saben, tres grandes subsectores de la salud: el público, el privado, de obras sociales, de paga, digamos, y el de las obras sociales, que a su vez se divide en obras sociales administradas por el Estado, o de la seguridad social, tipo PAM y obras sociales provinciales, y otro sector que tiene que ver con las obras sociales sindicales. Bueno, ¿qué ha pasado? Primero, producto de los 90 atravesaron toda esta estructura de salud y las denaturalizaron. El Ministerio de Salud de la Nación dejó de tener capacidad de rectoría y de gobernanza sobre el sistema de salud. Porque imaginen ustedes que nosotros decimos, uno de nuestros principales trabajos es el fortalecimiento del primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención, hoy la gobernanza, gobernar ese primer nivel de atención, son con 1.200 o 1.300 intendentes, si le sumamos comunas, llegamos a las 2.000 y pico, que tienen secretarios, directores de salud que lo rotan con la velocidad de la luz. Cuando conociste a uno, cambiaron a 3. Muchas veces alguien que cree en la mano invisible del mercado, pero que nos vino a pedir los otros días plata para el hospital público, para el laboratorio público. Entonces la verdad que no sé cuál es la cosa, o la mano invisible del Estado o el laboratorio estatal. Entonces la verdad que algunos gustos nos dimos en esa sesión, pero esta es la oposición, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Lo que pasa es que no lean las cosas, no lean las cosas. Esa ley está funcionando. También ingresó otra ley que ya pasó Comisión de Salud, que va a quedar muy simpática en los laboratorios, que es, ustedes saben que hay una ley de prescripción por genética, que no la cumple prácticamente nadie. Esa ley no es una ley que vaya a resolver demasiadas cosas, pero transparenta un poco el mercado. Eso indica que hay que poner el nombre genérico. En el 2002 la ley permitió también poner el nombre de fantasía. Ahora la diputada Videgain presentó uno que sea solo genérico. Y le hicimos agregar el segundo puntito, que es que los organismos pagadores y los organismos de control del Estado que deben controlar los organismos pagadores no permitan que se pague, que prohibirles que la paguen. Porque hoy, si uno lee la ley vieja, el 2002, la que está vigente, dice que la receta que no se haga con el nombre genérico es inválida, es decir, es ilegal. Yo le decía el otro día a Luciano Vicente, le digo, vos estás pagando un instrumento ilegal, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque la ley dice que es ilegal y vos la pagás como pago. ¿Cómo es esto? Que el Estado paga una cosa que es ilegal.
no lo había mirado de ese lado. Mirá de ese lado, pues se da un juicio de alguien que lo quiere hacer. Por defraudación al PAMI y a la superintendencia por defraudación a las obras sociales, pues están pagando papeles que la ley dice que serán considerados inválidos. Estás pagando un papel que no sirve, estás pagando una receta que no existe legalmente. Digo, por eso hicimos agregar esto, y es la segunda ley que está caminando. ¿Por qué transparente un poquito el mercado? Porque es cierto que después, cuando salga esta ley, todos los visitadores, en vez de ser médico, van a ir a la farmacia a decirle, te regalo el viaje acá si vas acá. Y además porque el farmacéutico va a intentar vender, porque gana un 15%, entonces va a querer vender más caro. Es cierto, pero si ustedes se fijan, y esto haganlo alguna vez, vayan a una farmacia, cuando llega el viejito y dice, deme Lotrial. ¿Querés que Lotrial? Es Lotrial, un remedio. Entonces, ¿cuánto vale? 90. Bueno, no me alcanza, vale, mira, aquí te lo mando a 90. Ahora, cuando te dijeron Enalaprid, dice, mire, hay 17 diferentes, y uno que vale mucho menos, otro no. Y bueno, deme el que me alcanza. Mire que no es lo mismo así, pero el que me alcanza. Entonces, por lo menos, permite que la gente sepa que no es una fantasía, no es eso no es, Lotrial no es un remedio. Que hay 18, 17, 20 iguales. Después nosotros tenemos que seguir una fortísima, ahí sí, publicidad diciendo que quien se quiera dejar robar, que se deje robar. Pero que son los mismos, están aprobados por la misma, controlados por la misma agencia de regulación. Y la otra que tampoco le va a gustar, que eso también y que ya está contestando en la comisión, es de que se va a prohibir, la ley, la publicidad de medicamentos más llamados de venta libre, de venta sin receta. Es decir, esto de que Mauro Viale, Mirta Legrand, Tinelli o quien sea te sale vendiendo, ojo que algunos de los puestos también salen, te salgan vendiendo de todo, y hoy tenemos un serio problema. ¿Por qué planteamos la política nacional de medicamentos? Hoy el 32% del gasto de inversión en salud en Argentina se lo llevan los medicamentos, contra el 8 o 9% de los países europeos. Se dan por tres vías. Automedicación es una. Virome fácil de nuestros profesionales médicos es otra. Y el gran problema actual, medicamentos de alto costo y baja incidencia, de medicamentos que hoy no tienen absolutamente siquiera probado una eficacia definida, y los pagamos y nos están desangrando. No nosotros, los venezolanos. Generalmente, mientras más protectores del Estado se aprovechan más los abogados, los recursos de amparo y tenemos que ir a pagarle, con medicamentos para el reuma, contra el Alzheimer, que son un balso gigante, que se están pagando fortuna. Tan es así que en Europa los países lo que están haciendo es pagarles contra efectividad clínica y de laboratorio comprobado a los 6 meses, no cuando empieza a tomar. Inglaterra ya está haciendo eso, y son capitalistas, imperialistas, pero no son gordos. Entonces lo que hacen, esas cosas tenemos que hacer. Cuando nos dicen ustedes quieren controlar, esto lo están haciendo los europeos hace un montón. Ecuador hace un mes y medio lanzó 9 patentes, licencias obligatorias de patente. 9. Uso de este tipo de productos, diciendo que si se puede fabricar en Ecuador, cosa que no va a pasar por mucho tiempo, lamentablemente, están tratando de empezar. O otro país que tenga ese genérico de alto costo, generalmente lo tiene la India, lo tiene China, algunos Brasil, nosotros estamos por hacer algunos, y tenemos algunos también, lo van a poder comprar. Y no se cayó el mundo, no se cayó la Organización Mundial de Comercio, no se cayó Entonces, la verdad, porque además le voy a contar una cosa, el país en el mundo que más licencias obligatorias rompe anualmente es los Estados Unidos de Norteamérica, más de 100, por razones de seguridad nacional. Ahora, ¿ustedes escucharon alguna vez que la OMC le recrimina a los Estados Unidos que hace uso de licencia obligatoria de patente? Ni nos enteramos. Brasil lo hizo una vez con un antirretroviral y fue un escándalo gigante. Así que por eso pusimos este tema de política nacional de medicamentos, que son 14 medidas que hay que continuar, que pasan por la regulación, la fiscalización, políticas de uso racional.
investigación y desarrollo, producción pública. Producción pública, hoy nosotros tenemos un laboratorio de modelo de Córdoba, para darles solamente un ejemplo, que entrega todos los productos almodarigados que son de mediano y alto costo a un 50% de la competencia del mercado. Cuando tiene nomás una parada de planta de mantenimiento, los precios internacionales, que ya son el doble, aumentan. Es decir, que no solamente es que te los entrega más barato, es que si no estuviera modelizado, esos precios los pagaríamos mucho más altos. Entonces, hay que fortalecer muy fuerte, por eso la agencia. Hoy tenemos que tener una gran oficina de compras de todos los organismos del Estado que compran medicamentos, no andar comprándole a uno, porque obviamente en el volumen obtenés precios significativamente inferiores. Nosotros, yo digo, con el programa remedial, nosotros pagamos el 10% de los medicamentos. El 10%, el costo contra lo que pagamos, el más barato de farmacia, y lo que pagamos remedial es el 10%. Y ganan plata. No es que te lo dan y queden plata. Al pueblo conciliar. Le dije que media hora puedan las características de cada uno de los casos y cómo es la atención de esa persona.
invitación a ser parte de este proceso y a la vez reforzar esa convocatoria a sumarnos a un proceso nacional. La idea es nacionalizar este proceso de involucrarnos activamente en la construcción de una fuerza social, primero que nada que banque este proceso que se abre con los compañeros que desde el Ministerio de Salud de la Nación están llevando adelante un proyecto de transformación desde las políticas nacionales de salud. Como decía Daniel más temprano, estas políticas no son un regalo, van a ser conquistas de acumulaciones históricas, de luchas, y que para poder garantizar que se lleven adelante tiene que haber pueblo. Tiene que haber pueblo participando en la militancia, que somos todos los que estamos acá y muchos más en todo el país. Tenemos que salir a bancar, llevando adelante esa profunda batalla cultural de qué modelo de salud tenemos que construir en base a la participación. Volver al pueblo protagonista en la construcción de la salud que necesitamos. Por eso estos espacios, los espacios donde recuperamos la palabra como herramienta de transformación de la salud. La palabra quiere decir, yo puedo ser parte, puedo aportar, puedo dar mi opinión, pero con un espíritu siempre propositivo, porque nosotros que venimos de toda la lucha, de la resistencia a los 90, muchas veces nos hemos acostumbrado a la queja. Y la queja en algún sentido termina siendo neoliberal, porque la queja es un modo de echarle la culpa a los otros de las cosas que no podemos cambiar, porque todavía no tenemos la fuerza construida para las cosas que faltan. La queja es neoliberal. Ahora, ser autocríticos y asumir las transformaciones desde un protagonismo popular es lo que necesitamos en esta etapa. Porque las transformaciones que ustedes escuchaban, que son todas políticas que la presidenta ha decidido que hay que llevar adelante en esta nueva etapa de salud, hay que bancarlas con pueblo, hay que bancarlas con militancia. Los sectores corporativos del campo de la salud no están contentos con esto. No quieren que estas transformaciones donde se redistribuye la riqueza social en el campo de la salud se lleven adelante. Por ende, desde el campo de las organizaciones que defendemos este proyecto, tenemos que estar muy conscientes de que para hacer la realidad hay que redoblar la organización, la unidad, el esfuerzo, participar y escuchar a los compañeros en los barrios, escuchar a los compañeros en los hospitales, en las universidades, para poder recuperar todas esas experiencias y poder romper las propuestas. Este es el gran momento de oportunidad histórica para, con el piso acumulado de transformaciones sociales y de salud, podamos llevar adelante las transformaciones que aún nos quedan. Y si las llevamos adelante, también garantiza la legitimidad para que el pueblo vuelva a reconocer que este es el proyecto en el cual puede estar incluido. Así que yo estuve participando, escuchando en una de las comisiones cómo participaban, la mayoría eran todos jóvenes, y me pareció que el grado de responsabilidad y compromiso con el que se discutió es tremendamente esperanzador de que vamos a poder llevar adelante estas transformaciones desde las políticas de salud con el pueblo participando activamente. Así que los felicito por esto y nos vemos el 28-29 en Buenos Aires para seguir profundizando el debate, los cambios, las políticas de transformación por un modelo de salud inclusivo y en manos del pueblo. Muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación. La verdad que es un plenario muy lindo, muy participativo. Pena no poder quedarnos nosotros a escuchar las conclusiones, así que espero que las circulen que nos manden por mail, y todo lo que se haya discutido, porque nosotros todas las cosas que se reciben las estamos poniendo luego, agregando conceptualmente al documento, y que esté también, forme parte de los debates y las discusiones que vamos a dar el 30. Nosotros, en realidad, lo que uno descubre es que
Uno puede tener muy buenas ideas, uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no se militan, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Nosotros hemos en estos 10 años logrado un montón de cosas. Cuando hablamos de la disminución de la mortalidad infantil, tenemos que decir que hoy podríamos llenar un estadio de fútbol con chicos que nacieron por esa disminución de la mortalidad infantil en los últimos 10 años. Casi 30.000 chicos que hoy viven por esta cosa. Para poner en su correcta magnitud que se han logrado muchas cosas en el campo de la salud, pero como decíamos esta mañana necesitamos más. Y hay que militar. Ayer los peronistas festejamos ese día en donde el pueblo fue a recuperar a Perón, ¿no? Cuando la presidenta nos dice que cuando la gente se empodera de las conquistas y de los derechos que ha conseguido, es el mejor defensor que va a tener eso. Bueno, a Perón lo quisieron llevar a Martín García, la gente ya se había apoderado y empoderado del líder y lo fue a rescatar. Entonces, está claro que cuando la gente participa, el pueblo participa, la militancia está, los resultados se consiguen. Es la gran diferencia que tenemos con todos los otros partidos políticos y con todas las otras, con la OPO, ¿no? Es decir, que recorren los canales de televisión porque son incapaces de llenar 4 estadios con militantes. No lo pueden hacer. Hoy nosotros tenemos, después de 10 años, una líder indiscutible, no solamente de nuestro país, sino a nivel latinoamericano y hoy a nivel mundial. Hay 124 países que se referenciaron en la ONU con la política en Argentina, que hoy lidera nuestra presidenta. Tenemos por lejos la militancia organizada más fuerte de todo el país. Militancia con conciencia. Porque por ahí el PRO, uno ve esos chicos que tienen grupitos de color y que se juntan a unos chicos. Pero realmente, no sé si alguno ha tenido oportunidad de hablar con alguno de esos pibes. No le sacás 3 ideas seguidas porque se confunden. Sí, algunas ideas tienen, que van a ir al shopping, que van a ir pero tenemos una diferencia impresionante en militancia. Y tenemos una diferencia impresionante en militancia joven. La eclosión de las miles de flores, después, sobre todo que salen después de la muerte de Néstor, que es lo más maravilloso de lo que yo he visto en la política, después de cuando lo trajimos a Perón y lo fuimos a buscar, y yo les contaba a algunos compañeros hoy cuando cantaban qué lindo que va a ser el hospital de niños del Sheraton Hotel, y después pasaron muchas cosas, no buenas, algunos las pasamos bastante mal. Y sin embargo nunca perdimos esa voluntad en la militancia, y créanme que los que tuvimos secuestrados y padecimos tortura, yo les digo, ningún dolor es tan grande como ver la patria desangrándose en el año 2001. Ese en mi vida fue el dolor más fuerte, más que de la tortura, el secuestro, los 4 años y medio del campo de concentración. Porque además toda la vida había sido en vano, toda la militancia parecía que todo había sido en vano. Entonces apareció este hombre que lo conocíamos, no personalmente, yo militaba en Rosario, los compañeros militaban ellos eran compañeros por ahí anda, ahí, de la FUR y de La Plata, y que nos decían Néstor Kirchner, que yo les sabíamos escribir, los compañeros de Costado escribían, no, Kirchner, qué sé yo, era hasta complicado el nombre, ¿no? Se pasaría a pintar, y no será uno más, bueno, lo que puede, la voluntad de estos 2 compañeros, y como yo decía en el último cierre, no en el cierre plenario del EME, uno puede construir una pertenencia a un partido, un movimiento político por intereses, hay gente que se suma a esto por intereses. Muchos sectores de la sociedad se fundan porque interpretamos sus intereses. Otros porque profundizan y van a una cuestión ideológica, otros también por una cuestión obviamente política. Ahora, cuando nosotros nos hemos sumado a todo este movimiento por todo eso que vimos, por todo lo que nos devolvió Néstor, pero además hay un testimonio de vida, de dar la vida por este proyecto.
Cuando Néstor da la vida por este proyecto, para nosotros es casi como, no me gusta decir un pacto de sangre porque parece medio como el de la Cosa Nostra, pero es casi eso, es un pacto de por vida. Cuando yo fui a declarar los juicios de la Junta, de los torturadores, había un año, un mes y pico que había muerto Néstor, y termino dando el testimonio, haciéndole un homenaje, que ahí sí me quebré, no pude seguir casi, no sé si fueron 10 minutos, pero podía agarrar de nuevo, pero todo el tribunal se... Y yo le miraba la cara a los torturadores que estaban ahí, y era un silencio gélido de todo el mundo, porque la verdad que esas son cosas muy fuertes. Nosotros vamos a seguir en esta militancia porque volvimos a tener la fe y la esperanza que habíamos perdido. 30 años de militancia con los derechos humanos y habíamos perdido. Si no fuera por Néstor, no tendríamos 1150 tipos juzgándose. Ni después de Nuremberg sucedió eso. Bueno, todas estas cosas yo creo que construyen, y estoy hablando de esto y no de salud específicamente, porque esto se construye con esto, ¿no? Se construye con el compromiso militante, y eso es la diferencia sustancial que tenemos con el resto. Nosotros sabemos por qué estamos, y esa fuerza es incontenible acá, como dice la presidenta, no nos preocupemos en el 2015, la tómbola electoral, como dijo el otro día Máximo en la cancha de Argentino Junior, no es que no estemos pensando, hay estrategia y la presidenta va a definir cuál es la estrategia electoral, no se confundan. La presidenta es la que va a decidir todo el escenario, porque tiene ese liderazgo, porque tiene la militancia, porque tiene esa cabeza que nos lleva varios cuerpos de ventaja a todos, y tenemos un futuro por delante que es impresionante. Yo, yo tengo 59 años, después de todo este tiempo recorrido, en donde en el año 73, con la Guzzi como decano de la Facultad de Farmacia, nosotros estábamos en Rosario, pero sabíamos de toda la movida por la producción pública de medicamentos. Mirá vos, pasaron del 73 ahora, y hoy venimos a avanzar con la producción. Eso lo puede ser un proyecto de Nacional Popular, no lo puede hacer ninguna otra cosa. Entonces nada, yo un poco agradecerles, ver todo este tema de que nos manden todo lo que han producido, que para nosotros es muy importante, invitarlos a seguir militando con fuerza en el campo de la salud, en el campo del sanitarismo, que organiza mucho a la sociedad, todo lo que se hace del sanitarismo, pero además le damos a la sociedad, a partir de esa organización y de nuestra participación, posibilidades enormes de acceder a derechos que le han sido vedados. Cuando nosotros estamos en el sistema público de salud, hay un tema que lo debemos resolver, que es la previsibilidad. Saber que cuando necesite voy a tener lo necesario. Que en algunas obras sociales las prepagas existe, ¿no? Uno sabe más o menos que las mujeres saben qué clínica va a parir, dónde va a estar su control y todo. Estamos avanzando mucho en el sector público con esto también, pero tenemos que fortalecerlo para que la gente se sienta que alguien es responsable de su salud, que está... Cuando decimos nominalizar, es una historia de vida, una persona que le damos cara, que sabemos quién es, un contexto familiar, un contexto social. No es un número, no es una ficha. Bueno, todo esto es lo que nosotros tenemos desde la militancia que reconstruir, porque nuestros agentes sanitarios en el territorio hacen esto. Le dan visibilidad a esa gente, pero también lo organizan, no para que nos pidan, para que peleen mejor y más organizadamente por sus derechos. Que eso también es importante, porque algunos intendentes te dicen, no, pero me traen quilombo. No, es que, mira, lío va a haber cuando no le dé la respuesta. Cuando le dé la respuesta, la gente va a entender incluso los tiempos necesarios para cada cosa. Pero si ven que cada día está siendo interpretado un poquito mejor, le dan el lugar que le corresponde. Pero en ese interín se organiza la sociedad. Entonces nada más que invitarlo a seguir transitando este camino, a seguir luchando, a seguir militando, morir militando, pero
ya biológicamente empezamos a, producto de todo lo que se ha pasado, llevamos marcapasos, un montón de cosas que estamos medio achacados, pero aquí hay un recambio gigante y fenomenal. Necesitamos que todo este recambio, toda esta gente, ir a ser los directores de los hospitales, los directores de las unidades sanitarias, los de los ministros, los secretarios, porque desde ahí desde el Estado, es de donde se cambia la historia. Con la militancia, con la gente empujando, pero las leyes se votan y se cambian desde el Estado. Las acciones se hacen desde el Estado. Cuando las hacemos a favor de la gente se las empodera y nos apoya. Nada más, muchas gracias por todo y vamos a volver a hablar. Soy del Movimiento Sanitario Nacional de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en la Comisión de Participación Comunitaria. Bueno, tenemos que ser muy sintéticos, así que lo que nosotros estuvimos debatiendo a punto de partida de los casos que vimos, que la participación social o participación comunitaria es, digamos, poder concretar la creación de poder y de inclusión de todos los sectores de la sociedad. Si lo pensamos desde la salud, que los equipos de salud no sean los únicos que deciden y definen, y que hacer verdadera participación comunitaria no implica invitar a la comunidad o a otro sector a una actividad de salud, sino que implica escuchar al otro, mirarlo, ver al que es diferente, al que opina distinto, que todas las ideas sean respetadas, que la comunidad y que todos los sectores con los que nosotros queremos trabajar para tener una salud más integral sean parte de la planificación de todo lo que hacemos, y que eso tiene, bueno, es la militancia también, es lo mismo la participación, la militancia, que hablamos de los conceptos de redes, que las redes no están, que hay que construirlas, los vínculos, lo difícil que eso resulta. Hablamos, bueno, de que cuando hay responsabilidades, las responsabilidades son corresponsabilidades, que cuando pasa un hecho de salud, bueno o malo, siempre hay muchas personas responsables. Y por último, no me quiero olvidar nada importante, lo que dijimos, que bueno, que las políticas públicas tienen que trabajar los derechos y también el concepto de responsabilidad en toda la sociedad, que venimos de una década ganada y ganando muchos derechos sociales que se vuelcan en la salud y hace mucho tiempo, y entendemos que esto hay que armarse de mucha paciencia, es lo que concluimos, de mucha paciencia, para poder seguir construyendo este proyecto en forma colectiva, incluyendo y haciendo parte a todo lo que tenemos que hacer. Hola, mi nombre es Bertón. Nosotros estábamos en el equipo que tratamos el tema del modelo de atención. Hablamos sobre el concepto de salud, modelo de atención y el rol del Estado. Bueno, tratamos dos casos que comparaban el modelo de atención actual con el que desearíamos tener. En el primero es un modelo más asistencialista, una concepción de salud más individual, biologicista, especializado, centrado en el médico, no en un trabajo en equipo, y que el rol del médico es el más importante.
y la salud como un bien. Y en el segundo modelo, que es el que querríamos tener, toma la salud colectivamente, con un trabajo en equipo, donde no prima el rol del médico, sino todos son importantes, con un trabajo territorial, participación y control social y concepto ampliado de salud. Entonces nosotros concluimos que es muy importante que el Estado facilite esa transformación de un modelo a otro, porque creemos que detrás de esos dos modelos hay una ideología y que es muy importante que el Estado ayude en ese cambio. Bueno, eso. Bueno, nosotros tuvimos un gran desafío porque teníamos que resolver un problema y bueno, la verdad que lo primero que, o sea, el proceso fue, en vez de resolver, terminamos concluyendo que, bueno, terminamos problematizando las cosas. Creímos que cuando desde la gestión el problema, bueno, el catalizador del tema era qué hacer con un presupuesto y empezamos a pensar, bueno, qué entendía o cómo nosotros podemos entender lo que entiende la comunidad sobre el concepto de salud. Tratamos de posicionarnos en diferentes lugares del saber y cómo nuestro saber, digamos, el saber de las ciencias biológicas, de alguna forma también lo replican en la comunidad. Y cómo salir de eso que bueno, que nos condiciona. También nos condicionaba el problema, nos habíamos puesto a pensar en cómo resolver un problema a través de un presupuesto y bueno, en un momento empezamos a discernir que ya nos empezamos a dar cuenta que, bueno, que nos estábamos condicionando solamente al presupuesto y la verdad es que en salud también tenía que participar la comunidad. Bueno, y llegamos a un momento que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos ver qué es salud para la comunidad? Bueno, entendimos que la salud, cada uno tiene un concepto propio de lo que es la salud, que también entendimos que tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de democratizar nuestros saberes, porque de esa forma, si nuestra comunidad y nuestros vecinos forman parte de su propio concepto de salud, también de alguna forma también forman parte de nuestro crecimiento como profesionales y de nuestro crecimiento como futuros abordadores de salud y cómo de alguna forma en la participación de estos saberes nuestros ellos pueden llegar a participar. En realidad esto es un hilo conductual, no sé si represento exactamente lo que habíamos dicho, pero tiene que ver de alguna forma con todo el poder que significa el concepto de salud y las pujas que hay en esto y cómo nosotros podemos hacer que nuestras comunidades participen de esa puja y participen de lo que para ellos significa salud y no solamente lo que nosotros los profesionales queremos que es salud. Bueno, buenas tardes, soy Kevin Murphy, soy militante de la Cámpora y lo que estuvimos abordando en el taller fue la década ganada en salud. Primero voy a mencionar muchos de los logros que anotamos, que son logros del kirchnerismo que sucedieron en esta década, y después voy a cerrar con una resolución que cierra todos los hilos. Bueno, gracias. Década ganada en salud. Me tomo un poco de... Ley de salud sexual integral. Ampliación del calendario de vacunación, 19 vacunas. Ley de protección integral de niños y adolescentes. Inversión en educación, progresar, 9 universidades nuevas. Ley de aborto no punible. Nueva ley de salud mental. Programa Cirugía Patria Solidaria. Tratamiento de cardiopatías congénitas, tren sanitario, 90 hospitales nuevos, asignación universal por hijo y ahora para embarazadas, talleres de PAMI, mayor inversión en atención primaria de la salud, más cloacas y agua potable, urbanización de las villas, ley de genéricos. El Cedronar, producción nacional de medicamentos, aporte a la atención primaria de la salud desde los programas nacionales de salud. Bueno, el cierre que quería dar
era que hay que entender a la salud como un conector de diferentes ramificaciones. La educación es principal en la salud y muchas cosas que ha hecho este gobierno, que por ahí no vienen ni siquiera desde el Ministerio de Salud, pero aún así están todos conectadas. Se necesita la asignación universal por hijo, por ejemplo, para que ese chico que cobra la asignación, o esa chica que cobra la asignación, pueda tener ese dinero para poder alimentar al nene, para poder comprar los útiles, además que eso lo lleva a ir a la escuela. Ir a la escuela mejora la salud, por supuesto, es un espacio de contención y de aprendizaje. Después necesita el calendario de vacunas completo, eso también lo ayuda para poder cobrar la asignación. Y bueno, el cierre era que se necesita la participación de todos en el territorio, porque ahí es donde se generan espacios donde se define el rumbo político de salud, porque en este nuevo paradigma de salud, con el kirchnerismo, se ha logrado eso, se ha logrado poder llegar al barrio y poder aplicar estas políticas públicas a la gente que menos tiene y que siempre estuvo reservada y que si no tenía plata para una cirugía, por una quemadura de rostro, por un accidente, no podía aplicársela. Y bueno, y cerramos con una frase que esto fue el trabajo de todo el taller, que dice: la mejor política sanitaria es la equidad y la garantía de la inclusión social.